Buenos días, en contados minutos daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado de hoy, podrán realizar sus preguntas en el chat. Por favor, absténgase de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros estamos realizando la grabación que posteriormente la vamos a compartir y publicar en nuestro canal de YouTube para la consulta de todos. Agradecemos registrarse en el link que está en el chat, ya que al finalizar el ciclo de conferencias magistrales de este año, vamos a enviar una constancia de asistencia a los que nos acompañan en gran parte de las charlas de los viernes. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2023 y a este encuentro magistral número 5 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico como el que tenemos el día de hoy con Juan Eduardo Hernández, quien nos va a hablar sobre el proyecto Red Más Bogotá Región, visión y compromiso de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de gestión de conocimiento e innovación, en donde como parte de la política se tiene establecido que la empresa promueve la gestión del conocimiento y la innovación para el logro de los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, de desarrollo e innovación que permitan el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento. Y antes de iniciar nuestra conferencia, el ingeniero José Manuel de la Torre de la Dirección de Ingeniería Especializada nos va a realizar un saludo de bienvenida. Adelante, José Manuel. Muchas gracias, Andrea. Buenos días para todos y todas. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la organización. Por lo que agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral titulada Proyecto Red Más Bogotá Región, Visión y Compromiso de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Tema de gran interés para todos, en el que se hablará sobre el potencial de la reserva forestal en el sistema Chingaza, Cerros Orientales y sistema Tibitó, a cargo de Juan Eduardo Hernández, a quien le agradecemos por haber preparado, digamos, esta conferencia magistral, haberle dedicado el tiempo para compartir su conocimiento con los funcionarios de la empresa de Acueducto. Juan Eduardo Hernández es experto en cálculo de la huella de carbono. De esta manera, pues damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2023, en las que deseamos seguir contando con su valiosa asistencia y participación en estos encuentros de conocimiento que nos permite construir sobre lo construido. Dicho lo anterior, le doy la palabra a Andrea Carranza de la Dirección de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, José Manuel. Les contamos un poquito más acerca de Juan Eduardo Hernández, quien es biólogo especialista en cálculo de la huella de carbono y magíster en conservación y biodiversidad. Actualmente es coordinador del programa Community Red Más y gerente de la empresa Concepto Carbono. Promueve y lidera procesos de desarrollo sostenible basados en la protección de los ecosistemas y la conservación cultural en el marco de la gestión del cambio climático. Y después de conocer su amplia experiencia y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral de Juan Eduardo Hernández, Proyecto Red Más, Bogotá Visión, Bogotá Región, Visión y Compromiso de la empresa Acueducto. Bienvenido. Muchas gracias, estimados compañeros, señor José, compañera de comunicaciones, un gusto poder acompañarlos a participar de este espacio que han promovido la empresa Acueducto. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y está relacionado con una iniciativa que tiene la empresa Acueducto, aprovechando las diferentes actividades que realiza para poder garantizar la prestación de los servicios. Entonces vamos a hablar. Bueno, entonces les voy a compartir una presentación que tenemos para poder acompañar esta información que les voy a dar. Bueno, muy bien. Entonces voy a pedirle que me confirmen si están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, señor, sí se observa la presentación.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, este proyecto que habla, Proyecto Red Bogotá Región, como su nombre lo indica, tiene un alcance más amplio que solo Bogotá, estamos hablando de la región y vamos a darle un poco más de detalle a los límites de que involucra esta iniciativa. El título entonces habla de la visión y el compromiso de la empresa y esto se está desarrollando en el marco de una consultoría que contrató la empresa de acueducto para formular un programa de restauración y de conservación de sus áreas naturales relacionadas sobre todo con las zonas estratégicas para el abastecimiento hídrico. Entonces el contrato de consultoría, aquí lo pueden ver, y vamos a dar entonces inicio al, a la presentación. Tenemos primero que todo que dar un panorama para ubicarnos de qué estamos hablando en esta iniciativa. Entonces vamos a ver qué tan familiares están ustedes con unas imágenes de unos lugares muy especiales que están asociados a las cuencas que abastecen el agua para Bogotá. Entonces, normalmente nosotros en Bogotá tenemos la percepción que el agua pues llene un tubo, que eso es súper normal, pero realmente el acueducto, espero que algunos de ustedes o la mayoría hayan tenido la oportunidad de subir a los sitios de donde es captada el agua. En estos lugares, la empresa Acueducto, desde los años 50, 1950 más o menos, empezaron a identificar la importancia de proteger las cuencas, porque pues de ahí provenía el recurso tan valioso para todos. Y esta estrategia se fue materializando en la adquisición de predios. Entonces, la primera imagen que tenemos acá es del embalse La Regadera. Esto fue de los primeros embalses, el primer embalse que hubo y tiene la planta de tratamiento El Dorado asociada. Entonces, como pueden ver, hay una cobertura completamente circundante que está llena de vegetación. Entonces, aquí vemos unos árboles, y esto es un panorama que vamos a empezar a ver repetido en diferentes áreas. Esta es la zona de Tunjuelo Alto, ¿sí? La zona de Usme. Esta imagen que vemos acá está en la zona norte, la zona de Tibitoc. Esta zona eso es enfrente del Parque Neusa. Y aquí es donde está la planta de tratamiento Tibitoc. Y tenemos también un paisaje muy similar. Tenemos una cobertura de árboles, de vegetación, hay vegetación introducida, hay vegetación natural, pero finalmente ya después de tantos años tenemos es un ecosistema que cumple una función crucial para regular el agua. Aquí, digamos, en estas áreas siempre hay una biodiversidad muy importante. Después ya les cuento un poco más, pero básicamente, digamos, aquí en Tibitoc podemos encontrar nutrias, podemos encontrar venados y diferentes y múltiples especies de aves dentro de su fauna. Esto en las afueras de Bogotá, pues es algo muy raro, básicamente no se ve, pero en esta zona de Tibitoc sí se puede observar. Ahora esta imagen nos subimos un poco más al páramo. Entonces en el páramo del Sumapaz podemos encontrar esta laguna que, como pueden ver, tiene una belleza escénica increíble y así como es bonito, hace frío, también impresionante, o sea, ya uno no se puede subir sin la protección porque realmente va a pasar un mal rato. Pero estas zonas, como pueden ver, tienen una vegetación que está protegiendo estos lugares de captación y de acumulación del recurso hídrico. Bueno, y si nos volteamos un poquito más abajo, vamos a llegar a Chisacá. En Chisacá también tenemos un paisaje espectacular, hemos encontrado muchas especies de águilas, hemos encontrado especies de mamíferos y también estamos rodeados de una matriz llena de árboles, llena de vegetación natural, de vegetación introducida, como son los pinos, los cipreses, las acacias, el eucalipto, hay diferentes especies, pero todos estos después de tanto tiempo realmente se comportan obviamente como un bosque, no como un bosque nativo de nosotros por las características de las especies, pero sí como un bosque que ofrece todos los servicios de protección del recurso, del suelo y de hábitat para muchas especies. Esta imagen nos lleva entonces a los cerros orientales.
Y aquí vemos una zona que se llena de nubes, que se llena de neblina, y efectivamente sirve para evitar que esas montañas se nos vengan encima y para poder regular para regular los temas de escorrentía, para regular los temas de las lluvias y del clima y de muchas otras cosas. Entonces, esta es una imagen de allá y la última que les voy a mostrar es de Chingaza. Estas lagunas, como pueden ver, son espacios de alta montaña. Todo eso que vemos abajo son frailejones, son plantas de este tipo de zonas altoandinas, características de áreas donde tiene un contenido de humedad importante y hay una protección de suelo y de regulación hídrica que si no se mantuviera, efectivamente tendríamos serios problemas. Bueno, entonces esto ya nos ubica un poco de qué es lo que estamos hablando, nos saca de la oficina que tiene el acueducto, las diferentes sedes, aquí en Bogotá, que obviamente no tiene nada que ver con las áreas de donde viene el agua que ustedes distribuyen y se encargan pues de manejar. Pero con esto entonces ya vamos a entender un poco en qué consiste el proyecto y la iniciativa del acueducto. Un elemento clave que vamos a hablar aquí tiene que ver con la integridad de los ecosistemas. Entonces, lo primero es que en la medida en que estén protegidos, estos ecosistemas proporcionan múltiples beneficios que hacen más resilientes a las comunidades y a las ciudades bajo un escenario de cambio climático, que se considera pues la mayor amenaza ambiental del planeta. Resiliencia está definida como la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones y mantenerse estables, mantenerse fuertes, ¿sí? O sea, no fallecer en el intento. Entonces, la protección y manejo de estas áreas es considerada la mejor medida de adaptación basada en ecosistemas y en comunidades. ¿Por qué en ecosistemas? Porque pues son lugares naturales. Si pueden de pronto apagar los micrófonos, les agradecemos. Hay alguien por ahí que tiene el micrófono encendido. Bueno, la, la estrategia de proteger estos ecosistemas y proteger estos espacios con la participación de las comunidades, porque definitivamente estos lugares no están deshabitados, ¿sí? Estas zonas tienen influencia directa de personas. Pues se considera que es la mejor estrategia a lo que más le puede apuntar un país, una región, un pueblo, para proteger sus recursos naturales y protegerse ante estas condiciones que estamos viendo del clima. Adicional a esto, aquí vamos a resaltar lo siguiente, este complejo de lugares que les mostré, en su conjunto abastecen a cerca de 12 millones de personas. Para Colombia estamos hablando que es el 25%, casi como el 22-25% de la población de Colombia se abastece en esos lugares tan especiales que ustedes vieron. Adicional, tenemos unos altos niveles de biodiversidad. Aquí hay osos de anteojos, hay venados, hay colibríes endémicos, hay aves migratorias, son sitios de importancia mundial para las aves porque son humedales de alta montaña, son reconocidos como sitios Ramsar. También hacen parte del complejo de áreas protegidas, está el Parque Nacional Chingaza, está el Parque Nacional Natural Sumapaz, está la Reserva Forestal de los Cerros Orientales, están una cantidad de figuras otras de conservación privada y regional. Y adicional a esto, todas estas figuras de gestión o de uso o de manejo de la tierra también reconocen que aquí hay comunidades ancestrales y comunidades campesinas, claramente, pero las comunidades ancestrales son chibchas, son comunidades indígenas que obviamente han habitado en la región desde antes que llegaran los hispanos e hicieran un proceso de colonización, entonces son lugares donde encontramos caminos reales, lugares de asentamientos urbanos, asentamientos, bueno, urbanos en un sentido, asentamientos de estas comunidades. Entonces, también tiene una trascendencia a nivel histórico y del acervo cultural de nosotros como país. Bueno, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Para poder mantener estas áreas, estas imágenes que ustedes ven ahí, esto es algo típico en las fronteras y en algunos puntos dentro de los predios, esto es un reto, ¿sí? Proteger y conservar estas áreas es un reto
¿Y por qué? Porque hay múltiples amenazas. Entonces aquí les voy a mencionar rápidamente cuáles son las más comunes. Tenemos amenazas como la deforestación, el crecimiento poblacional, el desarrollo de infraestructura, la extracción de recursos naturales, como la minería, fragmentación, o sea, extracción de árboles también, conflicto armado, tenemos en unas zonas, y esto obviamente va a dificultar la participación social y la defensa de los derechos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con protección y uso sostenible de los ecosistemas y territorios. Los cambios en condiciones climáticas afectan nuestra seguridad, afectan la biodiversidad y los niveles de adaptación que nosotros tenemos a estos cambios, o sea, los niveles de resiliencia. Dicho esto, tenemos entonces un escenario que no solamente se visualiza aquí en Colombia o en esta zona de Bogotá, esto es un escenario que se visualiza a nivel mundial y está en las agendas internacionales. Cuando nosotros analizamos el fenómeno del cambio climático y podemos hacerle una trazabilidad a las actividades humanas que están generando esta acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, entonces es posible identificar dónde están las fuentes críticas o los principales impactos que el ser humano está creando en el planeta. Y dentro de estas se reconoce que la pérdida de bosques y la pérdida de coberturas naturales debido al cambio de uso del suelo aporta más del 25% del impacto mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? La deforestación, cuando usted cambia el uso del suelo, por ejemplo, en páramo, usted tumba el páramo, la vegetación natural y pone un cultivo, lo que usted está haciendo es quitando esa capa vegetal y removiendo el suelo. Y al hacer esa actividad, el carbono que estaba almacenado en estos depósitos, ya sea en las plantas o ya sea en el suelo, se va a degradar y en esa degradación va a ser liberado a la atmósfera. Entonces, el carbono es un elemento fundamental de los organismos y de los ecosistemas. El carbono obviamente está en todo, nosotros somos carbono en un porcentaje altísimo. Entonces, esta molécula es como una molécula esencial de de todos los organismos vivos, pero lo que pasa es que las plantas y los ecosistemas naturales tienen la característica de poder capturar el carbono de la atmósfera. Ellos son los productores primarios, entonces ellos cogen la luz y cogen el carbono, el CO2 que está en la atmósfera, lo absorben y con el agua que chupan de las raíces van a hacer entonces el proceso de fotosíntesis y van a retener el carbono, lo almacenan en sus tejidos y por eso uno ve que la planta crece, que la lechuga crece, que el árbol crece. Eso es carbono junto con otros elementos. Y en ese momento en que retienen el carbono, liberan entonces el oxígeno, el O2 que venía pegado a la molécula de CO2 que consumen de la atmósfera. Entonces, por eso son máquinas de oxígeno, pero a su vez son máquinas que captan el carbono que está en la atmósfera. Entonces, tienen esa doble bondad de liberar el oxígeno, pero para haber liberado un oxígeno tienen que haber capturado un carbono y haberlo almacenado. Entonces, ese es el balance neto de los ecosistemas naturales. Cuando nosotros cambiamos la superficie del suelo que tiene bosque o que tiene una zona de páramos, nosotros vamos a liberar ese carbono, ya sea de manera inmediata, si lo prendemos, por ejemplo, o ya sea de manera progresiva, cuando lo hacemos algún producto de madera que se va degradando, si hacemos algún producto de aprovechamiento de la biomasa, eso se va degradando. Finalmente ese carbono va a ser liberado y asimismo el depósito del suelo también va a liberarse el carbono por el intercambio con la atmósfera que se da. Entonces, el mundo entero dijo, no, esto no puede seguir así, aquí hay que trabajar y hacer algo para evitar la pérdida de los bosques, para evitar el cambio de uso del suelo en los ecosistemas naturales. Y por lo tanto crearon unos mecanismos para incentivar el desarrollo de iniciativas que abordaran esta problemática.
Y eso entonces es lo que nos da entonces la sombrilla para el trabajo y la iniciativa de este programa que vamos a ver. Esto hablamos entonces del mecanismo RED. RED más, como sus siglas lo enuncian, es un mecanismo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones por deforestación y degradación del bosque, y el simbolito más asocia otras actividades de conservación a este mecanismo. Entonces, este es una de las oportunidades que tienen los diferentes países y los diferentes actores, empresas privadas, empresas públicas, lo que sea, para participar y demostrar que a través de su intervención van a lograr reducir un impacto de materia de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los bosques y a la conservación de áreas naturales. Y en la medida que usted puede demostrar eso, entonces el mecanismo que dice, yo lo incentivo. ¿Y cómo voy a incentivarlo? Pues yo le voy a pagar a usted o le voy a permitir a usted comercializar esas toneladas de dióxido de carbono que usted está evitando liberar o que usted está conservando, y se las voy a permitir transar en un mercado que es el mercado de carbono. Y el mercado de carbono, entonces usted va a encontrar compradores, vendedores, donde se hacen las transacciones, y los recursos que provienen de la venta de estos bonos va a permitir incentivar al que está haciendo todas las inversiones en territorio para lograr los resultados del proyecto. Entonces, se vuelve en un mecanismo de financiación y de aumento de la posibilidad de retorno de las inversiones que hace cada responsable de un programa, de un proyecto de este tipo, para poder animar a que las hagan. Porque aquí no vamos a encontrar entonces la solución a todos los problemas, pero sí vamos a encontrar un incentivo directo para realizarlo. Esta es la sombrilla entonces de trabajo que tenemos. Tenemos un mecanismo RED, es un mecanismo que reconoce las toneladas que nosotros podemos evitar liberar a la atmósfera de gases de efecto invernadero y nos permite entonces a participar en un mercado donde vendemos esas toneladas y esos recursos los recibimos y los inyectamos en el proyecto para poder lograr los objetivos del mismo proyecto. Bueno, entonces ahora ya les voy a explicar un poco más qué es un proyecto RED en sí. Entonces aquí hay dos elementos fundamentales. El mecanismo RED permite la participación de diferentes actividades y aquí vamos a resaltar la de dos. Uno es conservación de áreas naturales. En este caso, la conservación de áreas naturales consiste en evitar que se cambie el uso del suelo de esas áreas. O sea, lo que tenemos lo protegemos. Y la restauración de áreas naturales hace alusión a sembrar, a recuperar vegetación, a recuperar coberturas naturales a través de procesos de siembra directa y de manejo del paisaje con diferentes esquemas o técnicas de restauración, pero finalmente es aumentar la cobertura vegetal que hoy tengo. ¿Listo? Estas son las dos actividades principales del mecanismo RED y que van a estar relacionadas con la iniciativa del proyecto Bogotá Región. Ok, bueno, entonces, el proyecto RED busca demostrar que con la intervención de la empresa de acueducto se van a generar unos beneficios de mitigación de gases de efecto invernadero adicionales a los que hubieran ocurrido en ausencia del proyecto. Entonces, aquí hay un escenario de si yo implemento el proyecto e invierto en ciertas actividades o realizo ciertas actividades, voy a obtener unos resultados adicionales a lo que hubiera ocurrido si yo no hubiera hecho nada. Entonces, ese es el primer elemento que va a soportar un proyecto de este tipo, que lo que hacemos es adicional al escenario que estábamos trabajando. El segundo elemento clave consiste
en el tema de qué transamos. Entonces, nosotros hablamos de bonos de carbono, de certificados de carbono, y básicamente, ¿qué es un bono de carbono? Eso es una tonelada métrica de CO2. Esto como es un gas, entonces una tonelada métrica pues no pesa, o sea, una tonelada de un gas no pesa lo que pesa un metro cúbico de agua, por ejemplo, ¿sí? O sea, es lejos, muchísimo menos. Pero esa es la unidad de transacción. Entonces hablamos de toneladas métricas de CO2. Un certificado, un bono de carbono equivale a una tonelada de CO2. Entonces, como para darles una idea, nosotros por el uso del vehículo, por cada galón, nosotros vamos a emitir 10 kilos de CO2. ¿Sí? Entonces, una tonelada, que serían 1000 kilos, significa son 100 galones. Si nosotros tenemos un tanque relativamente pequeño y nos movemos con cierta frecuencia, los 100 galones podrían ser más o menos la compra de casi un año, ¿sí? Casi un año de combustible. Son más o menos 10 tanqueadas de 10 galones, así que fuera un carrito muy eficiente. Entonces, más o menos al comprar 100 galones de combustible estamos generando el impacto de una tonelada de CO2 que está siendo liberada a la atmósfera. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos de pronto una unidad de referencia usual, algo común para todos, para algunos de pronto. Los que tienen bicicleta, pues entonces nos tocaría hablar de otro tema. Nos tocaría hablar de cómo cocinan, el gas que utilizan, y los residuos que generan, pero bueno, en fin. Vamos a continuar entonces con el último elemento, que es los recursos provenientes de la comercialización van a contribuir a la sostenibilidad financiera del proyecto Red Bogotá Región. Estos recursos se dirigen directamente a la estrategia que tiene que ser diseñada por el acueducto y que el objetivo principal es proteger las áreas estratégicas de regulación hídrica y restaurar unas áreas que están degradadas y que tienen coberturas que no son las apropiadas para mejorar la protección del recurso hídrico. Bueno, estos elementos entonces nos van a dar la base. Este es el piso, la estructura inicial de la iniciativa. Para uno poder cuantificar estos proyectos, para poder cuantificar el valor del carbono, ¿sí? O no el valor, más bien la cantidad de carbono que está asociado, tiene que acogerse a unos requerimientos técnicos muy estrictos, porque el mecanismo, como se va a volver una oportunidad de financiamiento, pues tiene que tener una trazabilidad en su contabilidad absolutamente transparente y clara, replicable, conservadora. Bueno, esos son como los principios generales. Entonces, en el mercado hoy encontramos diferentes estándares y aquí vamos a utilizar uno en especial que se llama Biocarbon Registry. Este estándar de carbono fue desarrollado en Colombia para poder incorporar ecosistemas de alta montaña en los procesos de conservación y demostrar sus beneficios de mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces, esta es la principal razón de haber escogido este estándar, porque reconoce el valor que tienen las áreas de páramo, como los herbazales, los arbustales, obviamente todo lo que tiene que ver con los frailejones y demás, y los podemos entonces meter dentro de un único programa, dentro de un único proyecto, para acceder entonces a la venta de los certificados de carbono que puedan derivarse de su protección. Aquí está la descripción, aquí hay unas reglas que buscan es asegurarse primero que el dueño del proyecto no se ponga a talar o a cambiar el uso del suelo para poder acceder al mecanismo. Entonces a usted le dicen, bueno, el día que usted empiece el proyecto, usted tiene que haber demostrado que las áreas que va a conservar están ahí desde hace más de 5 años en unos casos y de más de 10 años si son bosques, por ejemplo. 5 años son para coberturas vegetales de páramo y 10 años son para coberturas de bosque.
Entonces, todo el bosque que usted ponga ahí tiene que haber estado por lo menos 10 años estable. Significa que no son bosques jóvenes, sino son bosques maduros en cierta medida. Y con eso entonces evitamos que la gente ponga a deforestar para poder demostrar que tiene una gran intención de conservar. Entonces esas reglas vamos a irlas aplicando a cada uno de los elementos del proyecto y vamos a demostrar entonces su cumplimiento. Y con esto vamos a identificar cuáles son las áreas que pueden ser elegibles, que ese es un término pues, que usamos acá, pueden elegirse para participar en el proyecto de carbono y ser entonces beneficiarias de los recursos. Bueno, entonces en este análisis de elegibilidad vamos entonces a empezar con el límite temporal del proyecto. Límite temporal y los límites espaciales. El límite espacial, aquí tenemos la presencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 municipios, entre ellos uno es bogotano. Entonces, Fomeque, Sopó, Tocancipá, La Calera, Huasca, Junín, estos están en Cundinamarca, tenemos el Calvario de San Juanito en el Meta y tenemos al distrito capital. Aquí en los mapas ustedes pueden ver los predios del acueducto donde están. Entonces miren esta mancha café que está a la izquierda en la imagen es Bogotá, ¿cierto? Y todos estos municipios a la redonda circundantes están siendo influenciados de manera indirecta por lo que ocurre en los predios del acueducto. Entonces los predios del acueducto se pueden ver en estos polígonos que son de borde negro y están dentro de un polígono más grande que es de color verde, que es como un análisis regional que nosotros debemos hacer para poder entender qué es lo que ocurre en el paisaje. Nosotros el análisis no nos concentramos únicamente en lo que pasa dentro de los predios que están bajo el control de nosotros, sino que vamos a mirar un poco más hacia afuera, vamos a mirar el contexto regional en el que se están desarrollando los procesos. Entonces, por eso estos polígonos que ustedes ven son más amplios que realmente los límites de los predios que son propiedad o son administrados por el acueducto, que nosotros vemos acá. Bueno, otro aspecto muy importante que vale la pena resaltar es el área. Imagínense el área que ustedes tienen aquí en el acueducto, en los predios. No sé si alguno tenga conocimiento de eso, pero yo les voy a contar. Estos cuadritos que vemos acá, estos predios que son del acueducto, los que están en los cerros orientales, los que están en Tibitó, que está en la parte norte, los que están aquí en Chingaza, que es la parte occidental, o sea, la parte de la derecha, y la parte de Tunjuelo Alto, que es esta zona de aquí, el sur occidente. Entonces, tiene un área de aproximadamente 44.000 hectáreas. Entonces, para que ustedes también se hagan de pronto una idea de qué tan grande es esto, Bogotá tiene 39.000 hectáreas. Miren, toda esta parte de acá es de Bogotá, tiene 39.000 hectáreas. Entonces, es un poquito más grande que la zona urbana de Bogotá. Un poquito, pues bastante más grande, ¿no? Como 5.000 hectáreas, eso es gigante. Entonces, esta es el área que está en este momento en proceso de conservación a través de la ayuda de otras entidades como parques nacionales, como la CAR, como Corpo Guavio, como Corpo, no, creo que son esas, de pronto me escapa una, y finalmente es el área que está protegiéndose para abastecer de agua a estas 12 millones de personas que se surten de los acueductos de acá. Entonces, esto nos da un poco de las dimensiones espaciales. Aquí otro elemento clave que nosotros vemos son unos colores que tiene el mapa. El mapa tiene unos colores verdes, tiene unos colores rojos y tiene unos colores amarillos, ¿sí? El mapa de la izquierda es el mapa de bosques y el mapa de la derecha es el mapa de páramos. Entonces los bosques de acá
Los puntos verdes es el bosque que se ha mantenido estable. Es un bosque que ha protegido, que está conservado desde el año 2000 y no ha sido intervenido. Y lo que vemos en color rojo, que serían estas partes de aquí, todos estos bordes, son bosques que han sido deforestados. Bien, son bosques que han sido intervenidos y hoy ya no están ahí. Ya son pelados y tienen otra cobertura. Y los pedacitos amarillos son zonas transformadas que han estado estables. Entonces, son zonas que no tienen bosque y se mantienen así desde hace mucho tiempo. En este caso, desde hace 18 años, que es este análisis. Este análisis es del año 2000 hasta el 2018, que es cuando va a empezar el proyecto. Bueno, y aquí en el páramo podemos ver también los colores de una manera más viva y unas zonas muy intervenidas. Entonces, lo mismo, el verde son coberturas son coberturas de páramo estables. Lo rojo es todas las áreas que se están perdiendo. Entonces, como ustedes pueden ver, en las zonas circundantes y en algunos puntos ingresan los predios. Entonces vemos que hay una transformación del uso del suelo. Y lo que era páramo de cobertura vegetal ha sido cambiado a pastos o a cultivos. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos de pronto una ubicación espacial de los límites y vamos a hablar de cuándo empezó el proyecto. El proyecto inicia en el año 2019, ¿sí? Más o menos en abril, ¿no? En abril, para ser exactos. En este mes, ¿qué pasó? El acueducto, con apoyo de Parques Nacionales Naturales, hicieron unos procesos de restauración con fines de aprender, de mejorar las técnicas y las prácticas para poder recuperar áreas de páramo y de intervenir las zonas en parques nacionales que también tienen unos protocolos muy específicos. Entonces, desde el año 2019 iniciaron sistemáticamente la siembra de unos procesos para recuperar coberturas vegetales y para aprender a hacer procesos de restauración en estas áreas. Entonces, esto es lo que marca el inicio del proyecto del acueducto, ¿sí? Unas actividades de restauración con fines de aprendizaje y de servir de pilotos, de experiencias. El compromiso, que es una de las palabras del título de la presentación, es el siguiente. El proyecto dura 40 años. O sea, muy seguramente cuando este proyecto termine, estará una o dos generaciones nuevas liderando el proceso. O sea, nosotros posiblemente ya estemos en casa jubilados o posiblemente no estemos ya en este mundo, por decirlo. Entonces es un proceso de mucho tiempo y la intención obviamente es garantizar en la medida de lo posible o asegurar la protección de estas áreas. Entonces la duración de esta iniciativa surge obviamente por el compromiso del acueducto, pero también está atendiendo un requerimiento de la metodología, un requerimiento en el que dice, si usted interviene, usted debe garantizar que su intervención no se pierda en el corto plazo, porque nosotros le vamos a dar un mecanismo para que usted perciba recursos económicos, entonces usted necesita asegurarnos a nosotros como mecanismo red que no va a cambiar sus actividades en el corto plazo. Entonces establece unos parámetros de duración mínima. Entonces aquí vamos a tomar la duración de 40 años como el tiempo de permanencia de esta iniciativa para poder acceder entonces a una calificación de menor riesgo y a su vez asegurarnos que las actividades que se planteen acá tengan ese eco y esa proyección en el futuro, porque pues el agua definitivamente va a ser hoy igual de importante a lo que va a ser mañana. Entonces, eso es el límite de inicio y la duración y el compromiso de la empresa. Y las áreas de conservación y restauración son aquellas que están dentro de los predios del acueducto y que tienen las características para ser elegidas dentro del programa. Entonces, los bosques
De las 44.000 hectáreas que están dentro de los predios, encontramos 6.787 que son bosques. Entre estos hay más o menos 1.600 de plantaciones con especies exóticas, como son pino, ciprés, eucalipto, acacia, esas. Y tenemos el restante en bosques naturales, bosques altoandinos. Entonces, esta es la cobertura de bosques. Obviamente todos cumplen una función, un ecosistema nativo pues tiene una capacidad de ofrecer servicios a la fauna y flora local increíbles, esos son, pues, son los idóneos para estar ahí, pero ya el proceso de restauración que se hizo desde los años 50, 60, 70 de estas plantaciones, pues uno entra ya y eso es un bosque totalmente desarrollado, cumple todo el tema de protección del suelo, de regulación hídrica, y ofrecer ecosistema o hábitats para muchas especies, no para todas las que tendría un ecosistema natural, pero sí para todas otras que tienen la capacidad de utilizar estos lugares como zonas de vida, ¿no? Como sus zonas de vida. Entonces tenemos coberturas naturales de páramo, desde las 44.000 hectáreas que tienen los predios que estamos aquí analizando, 29.000 tienen coberturas de frailejones, de herbazales, de arbustales, de humedales, turberas, hay de todo, ¿sí? Y son coberturas naturales. Y tenemos unas áreas que no tienen nada y que hace mucho tiempo tienen esa característica, que no tienen nada, sino son pastos limpios, áreas degradadas, zonas erosionadas, o desnudas, como le llaman en los términos geográficos. Entonces, tenemos 3.546 hectáreas que cumplen esa condición, que llevan mucho tiempo sin recuperar su vegetación y que son objeto de una intervención directa del acueducto si quiere proponer una recuperación de coberturas vegetales en estas áreas. Para poder llegar a ese análisis, fue necesario surtir múltiples pasos para poder llegar a identificar qué zonas cumplen con esa característica. Aquí, entonces, vamos a hablar primero de la parte de los bosques. Los bosques, para nosotros saber qué bosques eran estables y cuáles no, pues hicimos un análisis multitemporal, un análisis histórico, y tomamos fotos del año 2000, del año 2005, del año 2010, del año 2018, y analizamos cuál fue la dinámica de los bosques durante todo este tiempo. Aquí pudimos ver qué bosque se perdió, qué bosque se mantuvo estable y qué bosque se ha recuperado. Entonces, lo que pudimos concluir es lo siguiente. Imagínense, en esta región de los Andes tenemos los predios y las zonas que los rodean, tienen una tasa de pérdida anual del bosque, y eso se puede calcular con base en esa tendencia que ha mostrado históricamente. Y hoy entendemos que aproximadamente el 1.66% de los bosques de esta región se pierde cada año. Esto significa que si yo tengo 100 hectáreas de bosque, cada año voy a perder 1.6 hectáreas por procesos de deforestación, y esa deforestación y ese lugar, ese bosque que fue aprovechado, va a liberar entonces todo ese carbono a la atmósfera que tenía almacenado y va a contribuir al cambio climático. Entonces, todos los esfuerzos del acueducto se centran en evitar que eso suceda, en implementar las acciones necesarias para garantizar en la medida de lo posible que eso no suceda. Entonces, si nosotros sabemos que hay 6.787 hectáreas que se pueden, que son susceptibles de perderse, que son bosques que existen hoy, y sabemos que hay una tasa de pérdida regional de 1.6%, sabemos que cada año se pueden perder 112 hectáreas si el acueducto no actúa o si no implementa una acción directa para prevenir. Esto entonces ya nos dice cuál es el potencial de generación de bonos de carbono, de toneladas de CO2
que podemos demostrar que estamos evitando liberar por la intervención del acueducto del proyecto. Cuando nosotros cuantificamos la cantidad de carbono que tiene un ecosistema forestal, encontramos que su contenido va de 300 a 500 toneladas de CO2. Entonces, las plantaciones tienen un contenido de carbono más alto que un bosque andino en este momento. Sí, tienen un desarrollo de los árboles mucho más grande que un bosque altoandino natural. Entonces aquí tenemos un promedio que va de 300, que es el del bosque altoandino, a 500, que es el de una plantación de estos bosques con especies introducidas. Y de esa manera sacamos una proporción y podemos estimar cuánto carbono se puede perder si estas coberturas son intervenidas. Y al final de este análisis encontramos que hay 52.000 toneladas que podríamos estar evitando liberar por las actividades del proyecto. Entonces, 52.000 toneladas, eso es una cantidad muy importante de gases de efecto invernadero. Para darles también una meta, la meta nacional es reducir 50.000 toneladas por la liberación de gases de efecto invernadero en la parte de deforestación en los primeros años de implementación. Colombia se comprometió con el mundo a reducir su huella de carbono, a reducir su impacto, sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y dijo, yo la deforestación la voy a evitar, la voy a reducir. Entonces, aquí en Colombia, pues el Amazonas es donde más se pierde bosque actualmente. Los bosques del Chocó, hay unas zonas altamente amenazadas que en cuestión de 15 años ya no hay bosques. Y bueno, esas zonas aportan obviamente una cantidad gigante. Pero para darles a ustedes también una idea del impacto que representa esto que estamos viendo aquí en los Andes, cuando nosotros hacemos el promedio de toda la cordillera de los Andes y vemos la tasa a la que se está perdiendo, encontramos que se pierde al 0.2%. Aquí nosotros vemos que es 1.6% lo que se pierde cada año. O sea, esta es una tasa que es casi 8 veces más alta del promedio de la región. Entonces, esto nos señala que esta es una zona de mucha presión. Esta es la zona andina que tiene gran tensión por cambiar el uso del suelo. Y por lo tanto nos posiciona en un área sumamente estratégica para desarrollar una iniciativa de este tipo, porque es un área que está siendo intervenida de manera constante, y ahorita vamos a recordar las razones, y por lo tanto el proyecto, sus objetivos van a tener un impacto altísimo en la región, porque pues, podemos cambiar algo que está sucediendo y contener el avance de algo que es completamente perjudicial para nosotros como moradores de Bogotá y de sus municipios aledaños. Bueno, entonces este es el tema del bosque. Hay otra cobertura elegible que es lo que tiene que ver con coberturas vegetales del páramo. Aquí entonces también hicimos un análisis multitemporal para poder identificar, bueno, y cómo es el tema de estos páramos y qué hay dentro de los predios. Entonces tomamos el año 2002, 2009, 2018 y analizando el contexto regional donde se mueve los predios o donde están los predios, hay una pérdida de coberturas que se ha dado a un ritmo del 0.56% cada año. Esto en zonas de páramo, pues es horrible, entendiendo que el páramo no tiene como manera de recuperarse pues, rápidamente, es un ecosistema sumamente sensible y bueno, su importancia para el desarrollo de todos los sistemas productivos acá en la región pues es altísima y aparte pues de la parte de subsistencia, ¿no? De todos nosotros. Entonces, a esta tasa
pues los páramos están en riesgo, en un riesgo de que en más de 50 años pues se va a perder la mitad de los bosques, ¿sí? Se van a perder la mitad de los bosques, se va a perder la mitad del páramo y pues ya con eso vamos a tener definitivamente un receso y una pérdida en la calidad del suministro de agua y pues no vamos a tener nada por el estilo que estamos viendo hoy. So pena de que vamos a haber aumentado por lo menos el doble de la población, o sea, es una cosa totalmente insostenible. Entonces el proyecto va a buscar conservar estas áreas y hoy entendemos que hay 29.000 hectáreas que son susceptibles de conservación, que tienen estas coberturas. Y si nosotros aplicamos esa pérdida de cobertura histórica, entendemos que hay 163 hectáreas que pueden perderse cada año si no hacemos nada, si se mantiene la tendencia que se ha venido presentando. Y si nosotros hacemos la cuantificación del carbono que estaba ahí almacenado y que sería liberado, son cerca de 15.000 toneladas. Entonces, nosotros aquí vamos a buscar proteger esas 29.000 hectáreas y que nos reconozcan ese beneficio de 15.000 toneladas porque vamos a proteger 163 hectáreas que estarían perdiéndose si nosotros no intervenimos. Bueno, y finalmente el componente de la restauración. Entonces aquí podemos ver en la imagen, son áreas que si ustedes ven el color, por ejemplo, de acá no es un color como muy saludable, ¿no? Es un color como café, el suelo es como duro, seco, aquí están nuestros compañeros. Entonces, estas áreas se pueden recuperar si usted mejora y siembra árboles y arbustos y plantas herbáceas, o sea, si usted aprovecha todos los estratos y lo vuelve como un bosquecito natural, pues aquí va a mejorarse la calidad del suelo, se va a mejorar la calidad del aire, se va a mejorar la calidad del agua, se va a mejorar el hábitat para múltiples especies que viven acá. Entonces, la restauración se centra en recuperar zonas como estas en bosques completamente naturales. ¿Sí? Aquí sí solamente utilizamos plantas nativas, aquí no vamos a sembrar ninguna planta introducida y vamos a buscar entonces la recuperación de las funciones ecológicas que tienen estas áreas. Eso es como el principal objetivo. Las áreas que son susceptibles de restauración tienen una extensión aproximadamente de 3.500 hectáreas. Eso es una cantidad de terreno para trabajar, o sea, eso es algo que uno se le sale para uno intervenir una hectárea. Una hectárea es 2 campos de fútbol. Entonces, cuando todos hemos estado en el colegio, todos hemos visto una cancha de fútbol, eso es media hectárea, porque eso tiene 100 de un lado de largo y 50 de ancho. Una hectárea es entonces 100 por 100 metros de largo, por 100 metros de ancho. Para uno restaurar una hectárea, uno se gasta por lo menos como un mes con buen equipo de trabajo y tiene que haber preparado el material vegetal por lo menos 6 meses antes. Entonces, las labores para recuperar 3.500 hectáreas, pues eso es una tarea titánica, sobre todo para una empresa como el acueducto, que no es una empresa que se dedica a la restauración, sino se dedica a distribuir y a manejar el agua, a tratar el agua y demás. Entonces, esto es un reto gigante, pero es un potencial de intervención también grandísimo y el beneficio pues asociado ya hemos revisado que es sumamente alto. Cuando uno recupera un área, entonces el carbono que empiezan a almacenarse en las plantas, que tú lo puedes ver, si tú ves la planta cómo crece, todo lo que crezca, eso es carbono neto, porque la planta obviamente está la cuestión de que ellas respiran, ¿sí? Nosotros también respiramos, botamos CO2, cada vez que exhalamos, pues las plantas también hacen exactamente lo mismo. Ellas de noche respiran y ellas botan CO2 también a la atmósfera. Pero el balance neto del carbono que es almacenado lo puedes ver en los tejidos. Todo lo que sea, o sea, en la medida que la planta engorda, eso es carbono que está siendo almacenado. Y la parte del balance de respiración ya está fuera de la cuenta. Ya lo que vemos ahí es el almacenaje neto
del carbono. Entonces, por eso es que las plantas siempre van a ofrecer un beneficio como máquinas de oxígeno y van a generar más oxígeno de lo que pueden liberar en su respiración, porque por ahí la gente siempre habla de los bosques viejos que ellos respiran y causan más impacto, pero pues no, eso es desconocer que hay un almacenamiento constante en la biomasa. Un árbol siempre crece un poquito. Tú mides un árbol hoy y vas a los 6 meses y ya tiene 1 centímetro más de ancho. Y eso significa que creció. Y si creció, entonces hay un carbono almacenado neto, un balance positivo. Bueno, entonces en estas hectáreas que nosotros vamos a restaurar con el acueducto, hay un potencial de captura que va entre 140 y 1.400 toneladas cada año. Una hectárea almacena entre 2 y 8 toneladas más o menos, dependiendo de las especies. Si es una zona forestal que es súper enriquecida con plantas de hábitos de árboles, ellas van a almacenar más carbono que si uno siembra plantas herbáceas, o sea, pequeñas, o siembra arbustos, o sea, arbolitos pequeños, porque ellos no tienen la capacidad de crecer ni almacenar tanto como un árbol grande, ¿sí? Como una especie de árbol. Entonces, ahí se mueve un poco el beneficio neto del carbono, pero realmente aquí la principal tarea es recuperar áreas naturales y el beneficio de carbono es un co-beneficio en este caso para el proceso, porque aquí nos interesa es mejorar el agua y mejorar la estabilidad del ecosistema. ¿Dónde lo hacemos? Todos estos punticos que ustedes ven por acá, de diferentes colores, son áreas que son susceptibles de restaurar. Entonces, como ven en los Andes, es grandísimo, esto está lleno de colorcitos, y en los Andes, en los cerros, perdón, esto está lleno de colorcitos, cada uno de esos tiene diferentes categorías, y si vengan, intervengan acá, miren cómo está aporreado esta zona de los cerros orientales. Aquí en Tunjuelo Alto no hay tantos espacios, ¿sí? En Sumapaz no hay tantos espacios para trabajar, pero si vemos Chingaza, sí, hay muchas áreas que fueron intervenidas históricamente, y aquí por donde uno ingresa al parque, también hay unas zonas que están altamente intervenidas de manera histórica. Entonces ahí se pueden recuperar las áreas. Bueno, finalmente tenemos entonces el área que puede participar en el proyecto y vamos ahora a decir, pero ¿cómo vamos a participar? Perdón, tengo una pequeña gripilla. Entonces, ¿cómo vamos a participar? Estas áreas que son elegibles van a ser susceptibles de conservarse, ¿no? Entonces vamos a protegerlas. ¿Y protegerlas de qué? Entonces vamos a recordar cuáles son las presiones y amenazas que tienen los predios de la empresa de Acueducto de Bogotá y estas zonas donde están ubicados, o sea, los vecinos, las zonas aledañas. Entonces aquí lo primero es que vemos actividades pecuarias, o sea, y agrícolas, ¿no? O sea, ganadería y cultivos. Y aquí lo que tumban es bosque y siembran cosas o ponen animales. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver, o sea, es un cultivo grandísimo al lado del acueducto y están allá está el ganado, pues allá al fondo hay unos caballos, ahí en otros lados hay vacas, hay de todo. Esto genera contaminación. También tenemos un crecimiento poblacional. Entonces, definitivamente aquí estamos disparados y eso abren y abren sitios para poder ubicar más gente y más gente. Y esa gente pues necesita más agua, esa gente genera más residuos, esa gente necesita cambiar el paisaje porque necesitan redes, necesitan suministros de cosas, tumban los palos, tumban los ecosistemas naturales para poder asentarse. Entonces miren esto, o sea, estos son reservas disque forestales, reservas protectoras, y miren, está lleno, pues hay casas, ¿sí? Hay casas y hay zonas que son intervenidas, y eso que estas eh, tienen algo de cobertura vegetal, pero obviamente el impacto que generaron es altísimo. Y así está pasando en todos los predios y en las zonas aledañas y en unas partes dentro de los predios. Entonces aquí vemos cómo el bosque le puede ver claramente la frontera del cultivo, ¿sí? Y eso es lo que se observa entonces en las diferentes áreas.
Aquí hay una desarticulación institucional para la gestión eficiente del territorio. Aquí hay muchas autoridades, pero hay pocos actores que están efectivamente en la capacidad de fiscalizar y ejercer un control territorial sólido. Entonces, es una falencia. Hay invasión de predios, aquí hay zonas donde no podemos entrar, ¿sí? Ni siquiera, o sea, son nuestros, pero no podemos entrar por las condiciones del conflicto, por condiciones socioeconómicas y bueno, y demás. Tenemos turismo irregular, tenemos zonas que se ingresan, hacen incendios, dejan basuras y generan pues un gran impacto. Tenemos actividades mineras, para que sacan carbón, en algunas áreas todavía, son canteras, sacan minerales. Y hay, bueno, la parte de los incendios que ya la acabo de mencionar. Bueno, esto es a lo que nos enfrentamos. Esto es lo que tenemos en los predios. Entonces, con este elemento de base, vamos a plantear una estrategia. Y el objetivo de esta estrategia, ¿cuál es? Primero, vamos a reducir la pérdida y conservar los bosques, páramos, humedales que están dentro de los predios y en las zonas de influencia. Porque aquí toca mirar esto no solo hacia adentro de mi casa, sino hacia la del vecino, porque el vecino me impacta mi casa. Entonces, por eso hay que mirar hacia afuera también. El segundo objetivo es restaurar áreas, ¿sí? Para aumentar el carbono almacenado y mejorar la protección del recurso hídrico. Entonces aquí, obviamente, el objetivo es mejorar la protección del recurso hídrico. Y tercero, con estas actividades, pues nosotros estamos atendiendo unas prioridades fijadas por las normas internacionales, por las normas nacionales, que van buscando el desarrollo sostenible. Entonces, como el mundo está viendo que un crecimiento desmesurado, la pobreza es horrible, la desigualdad, la falta de alimentos, el hambre, el agua, todo eso está escaseando, es increíble. Nosotros aquí no la vemos tan cercana porque pues todavía nos sale agua del grifo, pero cuando uno se acuerda de las épocas de racionamiento, pues eso era tenaz, o cuando nos quitaban la luz, o cuando nos quitan el servicio de basuras, imagínense eso. Y adicional estamos produciendo más y más y más de todo eso, y más demanda de los servicios. Entonces, la insostenibilidad del modelo que tenemos actualmente, pues hace que haya una agenda, por lo menos en la teoría, de una búsqueda de contribuir a todo esto. Y a través de este tipo de iniciativas del proyecto Bogotá Región, podemos atender muchos de estos objetivos y aquí los vamos a resaltar. Está el objetivo 3, que habla de la salud y el bienestar de la gente. Está el objetivo 6, que habla del agua limpia y el saneamiento. Está el objetivo 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles. Está el objetivo 13, que habla de la acción por el clima. Está el objetivo 15, que habla de la vida en los ecosistemas terrestres. Y está el objetivo 17, que habla de la alianza para eh, para lograr los objetivos. Entonces, esta es la parte bonita, esta es la parte donde tiene unos indicadores y nosotros efectivamente vamos a poder contribuir a estos indicadores con pequeños aportes que obviamente van a tener una repercusión muy grande a nivel de la empresa y a nivel de la ciudad, de la región. Nosotros, la estrategia, entonces, es lo que debe ser financiado. La estrategia en este caso se desarrolla en 4 componentes. Vamos a trabajar el primer componente, que son restauración y sistemas productivos sostenibles. Vamos a trabajar el segundo, que es inversión operacional. Vamos a trabajar un tercer elemento, que es la gobernanza territorial. Y vamos a trabajar un cuarto elemento, que es el monitoreo y biodiversidad. Estos 4 componentes o líneas de acción nos permiten incorporar todas las actividades que entendemos necesitan realizarse para poder alcanzar el objetivo de conservar nuestras áreas naturales de los predios y mejorar la protección del recurso hídrico. Entonces,
cada uno de estos componentes va a desarrollarse en actividades y tienen indicadores y tienen, también aquí vemos una asignación de los recursos. Entonces, nosotros recibimos los bonos de carbono, los vendemos, tomamos el dinero y lo vamos a distribuir en las líneas de trabajo de acuerdo con unos porcentajes que se han preestablecido. Eso obviamente se puede modificar, pero esta es la propuesta inicial de gestión. Entonces, el componente de restauración se va a llevar eh, el, el mayor grupo o pedazo de la torta, se va a llevar el 50%. ¿Por qué? Porque ese es el que menos financiación tiene, ese es el que menos ha ocurrido, porque restaurar es muy costoso, sembrar árboles es muy caro. Por eso la estrategia principal es conservar, digamos, a nivel del país, y la otra estrategia paralela es restaurar, porque obviamente los costos son mucho más elevados. La inversión operacional, aquí hablamos de materiales, elementos para el manejo del recurso hídrico, estudios, gestión de predios, adquisición de nuevas áreas para la protección del agua. Hablamos de fortalecer las capacidades de nuestro talento humano, ¿sí? Y de las personas o actores de interés. Aquí nosotros tenemos que mejorar nuestras prácticas, pero también enseñarle al vecino cómo debe hacer sus cosas eh, para mejorar su actividad. Tenemos el tercero, que es gobernanza territorial. Y aquí hablamos entonces de diseñar instrumentos de planificación, implementar esos instrumentos, ordenamiento de los predios, planes de manejo de las áreas protegidas, desarrollo de capacidades técnicas y articulación interinstitucional. Esto es el pedazo clave para poder entonces gestionar los predios de una manera eficiente. Y tenemos el último, que es monitorear y hacerle seguimiento al tema de biodiversidad. Entonces aquí los bosques, nosotros los monitoreamos en suelo, vamos, hacemos recorridos, pero también vamos desde un satélite, compramos unas fotos y vemos cómo están. Tenemos guardabosques, tenemos equipos de abastecimiento que están en uno de los predios, entonces todos ellos nos ayudan también a identificar presiones y amenazas para poder contenerlas a tiempo, ¿no? Oportunamente. Y todo el tema del oso, del colibrí endémico, de las aves migratorias, de los mamíferos pequeños, todo lo que tenga que ver con biodiversidad, entonces también lo ponemos en este componente, estudios y evaluaciones de cómo está y cómo están los recursos naturales. Entonces, esto nos va a permitir también darle seguimiento a los planes institucionales que tiene el acueducto, como el plan maestro de calidad del agua, ¿sí? También tenemos el plan de abastecimiento, también tenemos el sistema de gestión ambiental, pero todos esos instrumentos vienen aquí a caer y a darnos unas líneas de trabajo que simplemente a través del proyecto se busca es apoyar lo que no tenga apoyo, financiar lo que no tenga financiación e incentivar y mejorar el impacto, porque reconocemos que históricamente las labores del acueducto involucran la protección de esos territorios, pero no es una empresa que se dedique a la conservación, sino es una empresa que se dedica al agua. Entonces aquí vamos a entender que hay una posibilidad de empujar las actividades de protección y dirigirlas de manera más fuerte, accediendo pues a este mecanismo, entendiendo pues la visión que igual tiene el acueducto de la necesidad de proteger las cuencas de abastecimiento, porque si no hay agua para repartir, pues se acabó el negocio. Si no hay agua que tratar, pues chao, chao negocio y pues chao todo el sistema. Entonces, aquí la importancia es que cobra la relevancia más esperada que tienen estas áreas y se da la posibilidad de acceder a algo para incentivar ese cambio, o sea, para incentivar esa mudanza. Hay unos beneficios directos que son para la empresa, son los siguientes. Primero es articular la visión de protección del recurso hídrico con la protección de las áreas naturales dentro de sus predios y en las zonas estratégicas. Entonces aquí obviamente vamos a cambiar un poco el modus operandi en estas áreas y dirigirlo de manera más sólida hacia esos objetivos o firme.
El segundo es que vamos a obtener estos recursos para financiar actividades de restauración. Entonces, si hablamos más o menos de esas 660.000 toneladas que podemos evitar cada año, eso tiene un valor comercial hoy que oscila entre los 800 millones de pesos cada año. Entonces, pues eso es algo que no tenía el acueducto para este tipo de actividades. Entonces, son recursos adicionales que vamos a recibir. Tenemos el tercero, que es abordar e implementar estrategias para mejorar y asegurar el abastecimiento hídrico. Y uno súper clave es disminuir los riesgos asociados a la prestación del servicio. ¿Sí? Ustedes saben lo que implica la contaminación, eso inmediatamente dispara los esfuerzos de ustedes para poder distribuir el agua buena. Si les baja la cantidad de agua, entonces tienen que hacer maromas para poder sacarla de otro lugar. Si tienen algún elemento nuevo o sustancia peligrosa, pues ahí sí, obviamente la movilización de esfuerzos y recursos es invaluable. Entonces, para el negocio, definitivamente la mirada de proteger sus cuencas de abastecimiento es lo más importante, ¿sí? Porque eso es lo que les va a permitir la estabilidad y adicional, pues le están ofreciendo un servicio básico, es un derecho, ¿no? Pues ya lo ponemos como un derecho nosotros, pero realmente sí es un servicio que está también en manos de ustedes intervenir para ayudar, ¿sí? Porque pues mal harían en alejarse de esa visión, bien hacen en volcarse a pretender mantener esa estabilidad y que el negocio pueda funcionar, pero pues el negocio obviamente nos garantiza a nosotros una cantidad de bienestar. Bueno, liderar en el Distrito Capital acciones de conservación y restauración en el marco pues, de la acción climática, fortalecer procesos institucionales y las capacidades técnicas de sus trabajadores, sectores de interés, y ser reconocida como una entidad de servicios públicos que contribuye a la sostenibilidad regional y adaptación frente a los impactos negativos del cambio climático. Pues como eso esa es la mayor amenaza que tenemos hoy como humanidad desde el tema ambiental, socioambiental, porque eso también ya obviamente sabemos el impacto tan grande que tiene en la sociedad. Entonces, pues es un plus uno poder sumarse a esa tarea. Y ya para terminar, entonces vamos a recordar qué podemos hacer como trabajadores de la empresa. Desde nuestra visión, desde nuestros lugares de trabajo y participación, qué podemos hacer. El micrófono se cerró. No te estamos escuchando. Aún apareces con el micrófono cerrado. Ah, listo, ya vi por dónde fue. Bueno, listos. Entonces creo que ahora sí tenemos audio, ¿no? Sí, ya. Vale, perfecto, muchas gracias. Entonces, para finalizar, les decía que vamos a revisar qué se espera
de ustedes como trabajadores o colaboradores de la empresa y, y cuál es su responsabilidad y cuál es su parte dentro de este compromiso tan importante. Entonces, el primero es reconocer el proceso de protección de las áreas naturales como la principal estrategia para proteger el agua de la región. Entonces, la mayoría no la pasamos en Bogotá, no tenemos ni idea de lo que ocurre arriba, pero lo que pasa arriba es lo más importante para nosotros abajo. Entonces, eso es lo principal. Y también pues entender que el acueducto tiene una cantidad de predios en estas áreas estratégicas que deben protegerse y que en la medida de lo posible deben ampliarse, porque ustedes tienen una dependencia que se dedica al tema predial, de la gestión de nuevas áreas, pues esto es algo que cobra suma importancia de cara a la sostenibilidad del negocio. Entonces, eso es lo primero, reconocer la importancia de proteger estas áreas. Segundo, es apoyar el desarrollo de las actividades estratégicas de acción según las funciones y responsabilidades de cada área. Entonces, en el marco de implementación del proyecto, vamos a acudir a la estructura organizacional que ya está definida, donde hay unos roles, donde hay unas funciones y con base en eso pues se va a requerir el trabajo y el apoyo de ciertos pasos y de ciertas acciones. Entonces, nuestra responsabilidad es apoyar, obviamente, el desarrollo de esto. Eso obviamente va con una orientación muy clara, muy precisa y lo que se espera es que haya una respuesta y un apoyo total de parte de todas las dependencias involucradas. La tercera es nosotros desde donde estemos, ahí sí, contribuir con la implementación de buenas prácticas en las operaciones de la empresa. Estas buenas prácticas se aplican tanto en el contexto de la oficina como en las actividades en los predios. Entonces, todo lo que nosotros hablamos del sistema de gestión ambiental, de la huella de carbono, de las buenas prácticas operacionales, de disminuir nuestro impacto, todo eso suma, todo eso nos empieza a generar conciencia, nos sensibiliza, ayuda, porque definitivamente o sea, el daño que estamos viendo es por la acción de todos. Pero si empezamos a cambiar, pues es la mejor opción para poder alcanzar pues esa sostenibilidad y esa expectativa de buenos resultados, ¿no? Entonces no podemos sentarnos a esperar a que todos los demás cambien y yo mientras espero a que todos cambien, pues no. Debemos es cambiar y con eso dar el ejemplo. Ese es como el mensaje también principal. Y la cuarta, y no menos importante, es informar sobre los riesgos o amenazas que nosotros podamos observar en los predios del acueducto y para eso está la gerencia ambiental. Ellos son los responsables directos de desarrollar este proyecto, de articular a las dependencias y de recibir las notificaciones, porque el programa de peticiones, quejas y reclamos que ustedes tienen también cae dentro del proyecto Red. Entonces, cualquier queja, oportunidad, sugerencia, lo que sea, debe ser canalizado entonces a través del sistema de peticiones, quejas y reclamos, y en este caso el área encargada de atender eso y direccionar, según el caso, es la gerencia ambiental. Bueno, entonces esos son nuestros compromisos. Esa es la iniciativa que está desarrollando el acueducto junto con todos los aliados y esperamos entonces continuar y difundiendo los resultados, difundiendo los avances, difundiendo la iniciativa para poder apropiar esta iniciativa en los colaboradores de la empresa y poder sentirse también como orgullosos de participar de una iniciativa de esta importancia desde las funciones diarias que realizan en su organización. Entonces, con esto terminamos y abrimos el espacio, tengo entendido, para cualquier comentario o inquietud que puedan tener. Un saludo especial. Bueno, pues muchas gracias a Juan Eduardo por su excelente presentación y por compartir ese conocimiento sobre este tema tan importante con toda la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y antes de dar paso a la rueda de preguntas, les pido el favor
que le demos un fuerte aplauso a Juan Eduardo por su excelente presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, John Winston tiene la mano levantada. Adelante. Muy buenos días, Juan Eduardo. Yo sí quiero hacerle dos preguntas. La primera de ellas, ¿cuál de las especies hundidos arbóreos son los que aportan mayor cantidad de oxígeno a los ecosistemas aquí de la sabana? Y lo otro, digamos, como la empresa de acueducto alcantarillado, pues tiene el tema de los canales, ¿cuáles son las especies que más recomienda que se deben sembrar como para garantizar que, pues primero, calidad del aire y segundo, pues que no afecte las estructuras? Ok, bueno, esa pregunta es sumamente técnica. Entonces, a ver, lo primero es del tema de cuál aporta más oxígeno. El oxígeno está dado por la tasa de captura de agua y liberación del oxígeno, ¿no? Y la generación de metabolitos. Esa relación es muy cambiante en las especies. Entonces, yo no tengo en este momento cómo decirle cuál aporta más oxígeno. Sin embargo, entendemos que las plantas, visto desde el otro punto, cuál aporta más captura de carbono, son los árboles y los árboles de talla grande. Ellos pueden almacenar más carbono, lo almacenan más tiempo y lo podemos ver en sus tejidos, pues la estructura y el tiempo pues, de vida que tienen, que es muchísimo más prolongado a, por ejemplo, un arbusto o una planta herbácea. Entonces, en cuanto a cuál es una mejor máquina de oxígeno, pues es difícil decirlo, no tengo los balances de respiración de las plantas. Ustedes también se pueden dar cuenta que cuando uno a veces hay plantas que necesitan mucha agua. No significa que crezcan más, no significa que tengan un porte más grande, pero yo sí tengo en mi jardín unas que necesitan agua más que otras. Esas plantas tienen un proceso de evapotranspiración mayor que una planta que necesite menos agua. Y el agua se procesa con el dióxido de carbono. Entonces, esa relación debe estar influyendo directamente el tema de generación de oxígeno. Pero bueno, en nuestro punto de vista, carbono, los árboles que tengan mayor longevidad y tengan una estructura que les permita crecer más, son mayores reservorios de carbono. Y dos, ¿qué tipo de especies deberían utilizar? Entonces, dependiendo del área de restauración, hay parámetros climáticos y parámetros de suelos y parámetros de biodiversidad. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Chingaza, ahí hay una serie de normas que deben cumplirse, como siempre tienen que usarse plantas nativas, tienen que usar plantas nativas de la zona, no pueden haberse traído de otros lugares, tienen que reconocerse los procesos de sucesión, porque si el objetivo es recuperar la estructura o función de un ecosistema, hay una cuestión que se llama regeneración. Y la regeneración dice que primero llegan unos pastos, los pastos son las primeras que uno ve cuando uno tumba, lo primero que cae es un pasto, después del pasto sale una planta que es un poquito más grande, después sale un arbusto, después detrás de todo eso viene un arbolito. Entonces lo que uno hace es utilizar un ensamble de diferentes especies para poder fomentar la recuperación de una función natural. Entonces, la pregunta de darle como un listado de especies sería muy extenso, no lo tengo ahorita tampoco en la mente, pero en el acueducto tenemos un referente de restauración que está diseñado para las diferentes zonas donde se deben hacer intervenciones y ahí se toman en cuenta también espacio, variables como que el sistema radicular no vaya a afectar si hay una infraestructura cerca que no la vaya a afectar. Entonces, la invitación sería, si quisiera ver una lista, a hablar con gerencia ambiental y hablar del proceso de restauración, porque ahí hay unos procesos que ya se han consignado con mucho detalle de cuáles son las especies óptimas para un tema de restauración. Ahí parcialmente respondo a su pregunta, don John, pero bueno, eso es lo que le puedo ofrecer inicialmente.
Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias. En el chat pues tenemos agradecimientos por la presentación realizada por Juan Eduardo y creo que no tenemos más manos levantadas en el momento. Entonces, pues bueno, nuevamente a Juan Eduardo, muchas gracias por su presentación sobre este tema tan importante y muchas gracias a todos por participar en este encuentro magistral y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto de día para todos. Muchísimas gracias. Gracias, feliz día.